Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud con la clase de español con la teacher Celia. Qué placer inmenso estar de nuevo con ustedes, trayéndoles nuevos contenidos e informaciones en la enseñanza del español. Y por eso en el día de hoy vamos a conocer un tema muy importante en el cual se está desarrollando en el cuadernillo números 2 de sexto de secundaria, en el cual vamos a conocer un tema muy importante que como estudiante debemos de conocer nuestra historia y cómo surge este género en nuestra sociedad para poder abordar todos los temas y llenar los ejercicios que se nos formulan. Le doy las gracias a cada uno de ustedes que cada día se van suscribiendo a mi canal, me dejan sus comentarios. Gracias por esos hermosos comentarios y alentadores para que siga creciendo y me siga desarrollando en mi canal. La actriz Celia siempre estará a la orden para servirle y le exhorto a que se queden ahí porque hoy vamos a tener un tema muy importante con respecto al uso de lo que es la poesía social. ¿Sabe lo que es la poesía social? ¿Cómo surge este movimiento? ¿A qué fue? ¿Por qué cuál es la función que este movimiento refleja en la sociedad hoy día? ¿Y por qué un grupo de escritores se dedicaron a escribir este tipo de poesía? Pues si no lo sabes, yo te invito a que te quede ahí, tome apunte y conozca todas las informaciones para abordar primero cómo este texto o esta poesía se desarrolla en España y luego se expande a otros países como es República Dominicana y otros países del Caribe para poder conocer los juicios y necesidades de cada uno de los ciudadanos que buscaban la libertad de su pueblo. Pero antes te invito a que me dejes tus comentarios y esté atento porque ya vamos a conocer qué es la poesía social, pero antes sin conocer qué es una poesía. Una poesía proviene del término latino poesía, que a su vez se deriva de un concepto griego y que se refiere a las manifestaciones de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya que sea a través de verso o en prosa, se suelen utilizar para referirse a los poemas y composiciones en verso. Es decir, que ese tipo de género de texto pertenece a lo que son los géneros literarios, escrito en verso o en prosa, y que se caracterizan por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se reconocen a los dotes y al talento de los escritores de poesía por las útiles elecciones de palabras y el uso de metáforas y rimas que brindan musicalidad a las obras. En ese sentido, también estos dotes o talentos de escritores, poesías útiles, de elecciones de palabras y de metáforas rítmicas que brillan musicalidad a las obras, las más populares se destacan en temáticas relacionadas con el amor, el romance, la batalla y el heroísmo y las tradiciones de un pueblo. Dentro de este género social, cuando hablamos de social nos estamos refiriendo a la vivencia de una sociedad. Entonces, la poesía social es un género literario de la posguerra española dirigido al gran público que se destacó por su carácter comprometido a los temas más habituales, que eran la guerra civil, la represión, la lucha política y la idea española y la internacionalización de la poesía. Por lo tanto, este movimiento fue literario caracterizado por la denuncia de la injusticia llevada a cabo por Franco tras finalizar la guerra civil y se escribía a la supresión de la libertad y de la expresión y al favorecimiento de la élite de adeptos al director. De igual forma, esta escritura tenía una tendencia que abarcó al teatro musical, llegando a inspirar a los artistas a nivel internacional, ya que esta poesía social pertenece a lo que se llamaban la literatura del compromiso, que es utilizada en la lucha por los derechos humanos, empleada como medio de la denuncia social. Y por ese orden, la poesía social tuvo unos máximos representantes que le dieron auge a través de la crítica que hacían en los medios públicos como revistas y periódicos de la época.
y tuvo a Miguel Hernández, Gabriel Zelaya, a Blas de Ortero, Ángela Figuera y a Merich y Gloria Fuentes, que fueron sus máximos representantes más conocidos. En ese mismo orden se destacaron, y cabe mencionar, algunos como los poetas de José Hierro y Vicente Alexander, este último también integrante de la llamada de la generación del 27, que fueron los poetas que más se destacaron para llamar la conciencia social en base a la falta de libertad y democracia del pueblo español que en esa época estaba viviendo con el, con el poder que tenía Franco. Entonces, el general Franco fue uno de los integrantes de la cúpula militar en el 1936 que se sublevó contra el gobierno de la izquierdista Frente Popular elegido en las urnas durante la Segunda República. El general Francisco Franco lideró el levantamiento militar que derivó en la Guerra Civil Española de 1936 y 1939. Y en ese orden, en estos años, España se encontraba sometida a un régimen autoritario y bastante aislado internacionalmente, ya que la dictadura de franquista, la cual fue sinónimo de una fuerte represión y de la falta de medios materiales y atrasos económicos, sobre todo en el año independiente de las posteriores a la guerra civil. Este régimen no tenía apenas relaciones internacionales, ya que los principales aliados de Franco, Hitler y Mussolini, habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial y se vio abandonado a borde de solo el proceso de reconstrucción del país y por esto en primera etapa de autarquía entre 1940 y 1955 se empieza a producir un importante cambio social y surge en la sociedad del consumo y las grandes inmigraciones que se producen en una cierta mejora de las prestaciones con instrumentos como la seguridad social. Y por eso este tipo de texto literario surge contra esa población en busca de la libertad y la democracia de un pueblo y de mejorar lo que era la política. Dentro de esta poesía, de estos publicadores, los poetas que se destacaron en busca de la rebeldía de Franco publicaban en lo que fue la revista Espadaña, que se editó entre 1944 y 1951, que fue la clave de desarrollo de la poesía social. Allí se publicaban sus poemas, aquellos autores que consideraban que la poesía era un instrumento para cambiar la realidad y para concientizar a la sociedad sobre la injusticia. César Vallejo, Blas de Ortero y Pablo Neruda fueron los primeros poetas quienes escribieron y publicaron por primera vez en esta revista, en busca de llamar la conciencia del pueblo español y que crearan conciencia y tuvieran una identidad propia de libertad y que tenían que ejercer y conocer lo que era la idea independentista y la claridad y la libertad que debía de poseer cada pueblo, de cada participante, cada ciudadano, tenía la libertad y la democracia de ser libre e independientes, tanto en la libertad de expresión como la libertad de convivir en un pueblo. Es decir, que este tipo de poesía tenía una temática peculiar, la cual era llamar la conciencia y que se desarrolló este movimiento que estaba centrado a la sordidez de los cotidianos, a la injusticia social, a la miseria, el trabajo mecánico y la vida sin horizontes. Es decir, que este concepto se hizo más a lo que fue, se basaba y se tenía una característica más a lo que fue el realismo de la década de los 50, la cual fue evolucionando y se le da además un cierto carácter revolucionario y testimonialista. Y por eso en esa temática, en la que fue la poesía social de España, resurgen unos grandes integrantes que fueron los que más se destacaron y se desarrollaron en este género literario, lo que fue la poesía social. Dentro de estos principales se encontraban los autores cabecera como Gabriel Zelaya, Blas de Otero y en la producción inicial de algunos poetas de la llamada generación del 50
como José Hierro, Ángel González y José Agustín Goyteciló, entre otros. Y es importante entonces que destacar cuál era la estética de la poesía social, que en la cual se dividió en tres partes, como en dos partes, como son la realidad poetizada y la conmoción. Esta realidad poetizada se desarrolló en aquellos que mantienen con una realidad poetiza una mentalidad crítica, evitan el sentimentalismo y las emociones directas utilizando varios recursos, quiebros irónicos, viñetas históricas, ambigüedades, citas y manipuladas. Un buen ejemplo sería la de Ángel González, que fue uno de los poetas literarios de la poesía social que se basó en escribir fuera de los sentimentalismos, ya que se basaba todos sus ideales al realismo, a la situación en la cual se encontraba España y la política y la economía del momento. Y luego tenía una parte de conmoción que estaban aquellos autores que se sintieron conmocionados por la realidad y no tan críticos como ella, se acercaban a una poesía visionaria y más contemplativa, centrada en los colores, en la naturaleza y del hombre y la solidaridad humana, la reminiscencia de la infancia, y dentro de esto estaban los poetas ejemplares de esta segunda tendencia, como podríamos citar a Rafael Guillén y a Francisco Brisne, de la época en la cual se trataban y presentaban un poquito de conmoción ante la realidad vivida en ese momento. Así entonces podremos decir que dentro de esta surge, antes teníamos que llegar a la poesía dominicana, teníamos que conocer un poco de cómo llega la poesía social que nace en España, representada por diferentes autores, para llegar y se expande por todos los países caribeños, para poder entonces adiestrarnos a la poesía dominicana, cómo llega esta poesía social a la República Dominicana y en qué concepto y quiénes la representaban. Y por eso entonces que esta poesía de la social en la dominicana, como todo tipo de literatura, ha estado ligada a los acontecimientos históricos, políticos, sociales que han vivido un momento. Podemos decir, por ejemplo, que la producción poética a partir del 1844, que en esa época se estaba proclamando la independencia de la República Dominicana, estaba basada bajo un poder tirano, democrático, de sujetamiento de un pueblo, y que esta lo llevó a que cuando la República Dominicana comienza a sentir ese aire de libertad, pues en un periodo de republicano, fue una poesía romántica con un elemento de neoclasicismo, y la primera antología de poesía apareció en el 1874 con la publicación de la Lira de Quisqueya de José Castellano. Esta obra tiene la presencia de algunos poetas de relevancia, como son Joaquín Pérez y Salomé Ureña Díaz. Muchos de los poetas de esta época invocaban a la patria en sus obras, ya que a través de este movimiento literario los poetas podían expresar las ansias de libertad y nacionalismo de manera penal, de manera plena. Y es importante saber que dentro de esta poesía social también se encontraba Pedro Mil, estaba Juan Bosch también, a través no en la poesía, pero sí en sus publicaciones y narraciones de los textos narrativos, que reflejaba todas las vivencias que tenía el campesino y el pueblo dominicano y la ansia de libertad en cada uno. También podíamos ver aquí que nosotros buscábamos siempre la libertad, y Salomé y Nicolás Pérez eran representantes idóneos para proclamar esta libertad, como fue nuestro creador Juan Pablo Duarte, que nos llamó a la conciencia de libertad a través de la representación teatral de la filantrópica. En ese momento, entonces, vamos a conocer cómo se desarrolló esta libertad democrática en base al poder tirano que vivían en la República Dominicana con lo que fue Leonidas Trujillo.
En ese momento se destacó lo que fue la poesía negroide en la República Dominicana. Este movimiento de poesías negras se daba como una reivindicación de la raíz africana en ideario social y étnico del Caribe. En toda la región caribeña surge un movimiento entre los años 1925 al 1940 como una toma de conciencia colectiva y deseo de valorizar el negro como parte integral de la cultura americana. La poesía negra construye un negro exótico como en África salvaje, idealizando míticos con características exageradas. En este entonces, la poesía negroide se convierte en la máxima expresión de la negritud, pues viene del alma y de la poesía negra, no es sino una búsqueda colectiva de ser antillano. Algunos de los temas principales son el exotismo del elemento folclórico, los pintoresco y la pobreza, el orgullo de ser negro y el mestizaje cultural. En esta etapa de madurez, la poesía negra se convierte en un canto social para defender a los oprimidos y sus ínfimas condiciones socioeconómicas, denunciando prejuicios y abusos de la sociedad. Y por eso este tipo de poesía en la República Dominicana de la negroide se encuentran que se orienta hacia una música de los ritmos de danzón y de la rumba. Retrata con cierta ironía y sentimentalismo el cuerpo y el alma del negro y al mismo tiempo presenta una temática que refleja los aspectos más variados del mundo negro y mulato, costumbre y tradiciones, mito y etcétera, y por lo tanto también buscaba denunciar las discriminaciones y defiende una libertad común entre los ciudadanos del pueblo dominicano, incorporación de términos y expresiones africanos en base a efectos y onomatopéyicos y musicales que era que le daba ese sonido a las piezas musicales o ritmos que se usaban en el momento, dándole un uso de versos puntuados con imágenes visuales o sonoros precisas, repeticiones rápidas, versos cortos y agudos con un ritmo de percusión. En ese orden también se representaron dentro de esta poesía negroide, hubo tres figuras primordiales en el Caribe que se destacaron en lo que fue la poesía social. En esta estaba el puertorriqueño Luis Pelez Matos y el dominicano Manuel Antonio Cabral y el cubano Nicolás Guillén, que fueron los máximos representantes en el Caribe de lo que fue la poesía negroide de nuestra sociedad. En ese sentido, podemos decir entonces que igual que España, en nuestro país también existía un dominio de la libertad, de la democracia de los pueblos. Tenían al que fue el tirano, el poder de Rafael Leonidas Trujillo, en quien lo poet, muchas veces los poetas se apagaron y sirvieron al régimen. José Alcántara Almanza establece que el dictador contó con una serie de poetas, narradores críticos del arte y literaturas, historiadores y juristas que junto a los profesionales liberales le sirvieron como funcionarios diplomáticos al ideólogos Andrés L. Mateo y describe formas claras la dominación absoluta que tejió el dictador cuando dice que cuando se bajaba el telón a fondo de la violencia, el trujillismo polarizó en forma dramática la relación entre la vida y la palabra de combinación al pensamiento teórico que legitimaba al poder y a repetir hasta el cansancio el espíritu mito y sistema en que envasábamos la realidad y la filosofía de la educación en visión a la historia, y que la poesía del arte y la novela todo transfirió al circuito del mito y al intelectual
postrada ante la majestad de esa simbología discursiva impuesta previamente en la violencia por el tirano Trujillo. Y también Trujillo le gustaba que escribieran a su favor. Cada vez que un poeta disputaba como figura nacional, el sátrapa se le ingeniaba para solicitarle siempre a través de terceros que le dedicara un texto. Algunos autores, aunque no simpatizaban con él, no tenían más remedio que hacerlo para no buscar problemas, pues esta razón lo obligaron como una figura a J. Humberto Ducadroy, Rubén Suro y Max Uribe, por ejemplo, a firmar poemas de ocasión dirigidos al tirano, incluido por H.B. de Castro Novoa en la antología poética trujista. En la editorial del Diario de Santiago en la República Dominicana de 1953, debido a la persecución ideológica dictada durante la dictadura, muchos intelectuales dominicanos se vieron la necesidad de salir al exilio de distintas latitudes e hicieron vida literaria y levantaron su voz escribiendo una literatura ligada a la independencia, y estos autores, al verse en el exilio, pudieron crear y traer un término llamado lo independiente de la 40, es decir, los poetas independientes de los años 40, que se conocen como lo independiente del año 40 a los reducidos números de autores que, a pesar de la diversidad geográfica de la división física, desarrollaron una forma de escribir que se unía a la característica igualitaria. Esa era la situación en la cual se encontraban los poetas dominicanos o del Caribe, que el tirano lo obligaba siempre a escribir a su favor, si no, les retenía y no podían publicar ninguna de sus obras, ya que él se creía el Dios y que todo tenía que tener un orden bajo su poder. En ese sentido, este grupo de escritores desarrolló su poesía durante la década de los 40, donde viene parte de su nombre y se le agregó el término independientes, ya que estos no aceptaron pertenecer a ninguno de los grupos literarios de la época, los cuales estaban patrocinados por Trujillo. A esto se le añade su exilio por la rebeldía a la dictadura, y algunos de ellos se encontraban Manuel de Cabral, esto Inchaustagui, Cabral y Tomás Hernández Franco, Pedro Mir y Octavio Guzmán Carretera, que fueron los poetas que se desarrollaron independientes de los años 40 en la República Dominicana, y por eso vemos muchos de los poemas de Pedro Mir reflejando la falta de libertad y democracia de nuestro pueblo en nuestro país. Y la característica que tenía esta poesía social de Negroide en la República Dominicana era que contenía una afirmación de los dominicanos, una preocupación social, crítica a la situación del momento, vida en el exilio, expresión y sencilla, uso de dominicanismo en el cual se daba, por ejemplo, un arrimao a este tipo de género y utilización de versos libres y extensión en sus poemas. Y por eso vemos cómo Pedro Mir escribía esos poemas tan extensos como hubiese sido escrito en un cuento en base a versos libres, exaltando esta falta de libertad de nuestro país en busca de rebelión de un pueblo que proclamara su libertad y que pudiera vencer el tirano que en ese momento no tenía hostigado, sin libertad y sin proclamar nuestra independencia y nuestra libre expresión. Espero que este video les haya ayudado y hayan aprendido. Recuerden que antes de conocer lo que es la poesía social en la República Dominicana, tenemos que saber de dónde sale esta poesía social que busca declamar y proclamar la libertad en base a los abusos que eran sometidos los pueblos por los primeros tiranos, como fue Hitler y fue Leonidas Trujillo. Suscríbase al canal, me deja sus comentarios para la medida de los posibles seguir mejorando, y será hasta un próximo video. Chao, chao.